Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un tutorial usando esta combinación de hilos de Yanspiration Caron, uno en color cabaña, que es un hilo matizado, y este hilo en color crema. Vamos a necesitar un gancho de 6 milímetros y yo voy a estar dejando toda la información de ambos hilos en la descripción. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer las cadenas. El punto que vamos a hacer hoy es punto múltiplo de 3 más 1. Yo voy a hacer una muestra con 15 cadenas, pero les voy a estar dejando las medidas para hacer 5 tallas. El tutorial de hoy va a ser para una talla small medium y va a tener 106 centímetros. Así que vamos a tejer cadenas múltiplos de 3 hasta lograr la medida que necesitamos para cada una de las tallas. Entonces, ya tengo aquí las 15 cadenitas, voy a hacer una cadenita más y voy a subir con 2 cadenas más que me cuentan como un punto alto sin terminar. Tomo hilo y me voy al sexto punto de cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí en el sexto introduzco el gancho y voy a hacer ahí un punto alto. De esta forma me cuenta como 2 puntos altos juntos. Voy a separar ahora con 2 cadenas y en ese mismo espacio voy a hacer otro punto alto. En el mismo punto hacemos 2 puntos altos separados por 2 cadenas. Tomamos hilo y nos saltamos 2 puntos de cadena y en el tercer punto introducimos el gancho y vamos a hacer un punto alto separado por 2 cadenas y otro punto alto en el mismo punto de cadena. Vamos a repetir, tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos, llega el tercero, un punto alto separado por 2 cadenas y en ese mismo punto de cadena otro punto alto. Tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto hacemos un punto alto, separamos con 2 cadenas y en ese mismo punto hacemos un punto alto sin terminar. Tomamos hilo, nos saltamos 2 puntos y en el tercer punto de cadena hacemos un punto alto sin terminar, tomamos hilo y pasamos por esas 3 gasitas. De esa forma hemos finalizado igual que comenzamos. Entonces ahora vamos aquí a comenzar a hacer el punto popcorn. Para ello vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y en este punto aquí vamos a hacer un punto bajo. Subo con una cadena, tomo hilo y aquí en el espacio de las 2 cadenas voy a hacer 5 puntos altos. Tenemos 2, vamos a hacer el tercero, el cuarto y el quinto punto alto. Ahora dejamos esta gasita así de esta forma. Entonces nos vamos ahora aquí al primer punto alto que hicimos, introducimos el gancho en ese punto y tomamos la gasita y vamos a pasar esta gasita por el primer punto alto que hicimos y ahí tenemos el primer punto popcorn. Cerramos aquí con una cadena y nos vamos aquí donde tenemos la unión de estas dos subes. Aquí tenemos una V y aquí teníamos la otra en el centro. Vamos a hacer un punto bajo y repetimos una cadena igual que lo hicimos de este lado. Tomamos hilo y vamos a hacer ahí un punto alto igual que hicimos en este espacio. Vamos a repetir 5 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas para hacer el segundo punto popcorn. Ya tenemos 3, vamos a hacer el cuarto y el quinto punto alto. Dejamos la gasita un poco amplia y nos vamos siempre al primer punto alto que hicimos, que es este, y vamos a tomar la gasita del quinto punto alto y la vamos a pasar por la primera. Ya hemos hecho el segundo punto popcorn. Hacemos una cadena y nos vamos a la unión de estas dos subes en el centro. Hacemos un punto bajo, una cadena y vamos a hacer 5 puntos altos en el espacio de las 2 cadenitas. Tenemos 3,
4 y 5 puntos altos. Dejamos la gasita aquí, nos vamos a tomar con el gancho el primer punto alto que hicimos de estos 5 puntos, tomamos el quinto punto alto y lo pasamos por la primera y hemos hecho el tercer punto popcorn. Cerramos con una cadena y nos vamos aquí en la unión de las dos subes en el centro, hacemos un punto bajo, una cadena y vamos a hacer aquí en este último espacio de las dos puntos de cadena 5 puntos altos. Vamos a hacer el punto número 3, el cuarto y el quinto punto alto. Vamos a irnos al primer punto alto que hicimos y vamos a tomar el quinto punto alto. Vamos a pasar este por dentro del primero. Ya hemos hecho el punto popcorn. Hacemos una cadena y vamos a hacer aquí donde teníamos unido este punto alto con este punto que me representa un punto alto sin terminar. Para ello vamos a contar 1, 2, 3, 4. Aquí en la quinta cadena vamos a hacer un punto bajo. Subimos con 1 y 2 cadenas que me representan un punto alto sin terminar, giro el trabajo y vamos ahora a repetir la primera vuelta que eran las V's. Este punto consta solamente de 2 vueltas, el punto de las V y el punto popcorn. Entonces vamos a irnos aquí donde tenemos el punto popcorn, que es este, y aquí es el punto que lo cerramos. Nos vamos a ir sobre este punto, sobre el punto que está sobre el punto popcorn, lo vamos a tomar y ahí vamos a hacer un punto alto separado por 2 cadenas y otro punto alto en ese mismo lugar, y ahí tenemos la primera V. Entonces vamos a irnos ahora sobre el siguiente punto popcorn. Ahora vamos a trabajar siempre en esta tercera vuelta sobre estos puntos, que es donde habíamos cerrado el punto popcorn, sobre este punto. Entonces vamos a tomar ese punto y vamos a hacer ahí un punto alto separado por 2 cadenas y otro punto alto en el mismo punto. Vamos a irnos al siguiente punto popcorn y vamos a tomar el punto que está encima y hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y aquí nos vamos al último punto popcorn, tomamos el punto que está encima y hacemos un punto alto, 2 cadenas y vamos a finalizar igual que comenzamos con 2 puntos altos sin terminar juntos aquí. Entonces vamos a tomar hilo y nos vamos a ir sobre este mismo punto y vamos a hacer un punto alto sin terminar. Tomamos hilo y nos vamos al primer punto bajo que teníamos aquí en la vuelta anterior y en ese punto bajo introducimos el gancho, tomamos hilo y hacemos un punto alto sin terminar. Tomamos hilo y pasamos el gancho por los 3 aritos que tenemos ahí y así nos quedan estos 2 puntos juntos. Ahora subimos con una cadena, giramos el trabajo y hacemos un punto bajo aquí en el primer punto, hacemos una cadenita, tomamos hilo y nos vamos al espacio de las 2 cadenas y hacemos 5 puntos altos en ese espacio para hacer la cuarta vuelta de punto popcorn. Finalicé los 5 puntos altos y vuelvo a hacer lo mismo. Ahora vamos a repetir la vuelta de los puntos popcorn. Tomamos la quinta gasita, la pasamos por la primera y hemos hecho el punto popcorn. Hacemos una cadena y nos vamos aquí a la unión de las 2 subes en el centro, hacemos un punto bajo, una cadena y repetimos 5 puntos altos en el espacio de las 2 cadenas. Finalicé los 5 puntos altos y me voy al primer punto alto, tomo la gasita del quinto y la paso por el primero, hago una cadena y me voy a la unión de las 2 subes en el centro y hago un punto bajo.
y voy a continuar haciendo estos 2 puntos popcorn. Nos vamos a encontrar al final de esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta. Tengo el punto popcorn, una cadenita, y vamos a hacer un punto bajo aquí donde tengo la unión de los 2 puntos altos sin terminar. Aquí tenemos que hacer el punto bajo, pero quería mostrarles cómo vamos a hacer los cambios de colores si ustedes lo desean. Yo voy a darle 3 vueltas de punto matizado y una vuelta de color crema en la pieza original. Yo después les voy a estar mostrando la secuencia de colores, pero como esto es una muestra, se los voy a mostrar a partir de ahora. Siempre vamos a hacer el cambio de color donde tenemos el punto bajo. Vamos a introducir el gancho aquí en la unión de los 2 puntos altos y no vamos a cerrarlo. Y aquí yo corté el hilo y voy a introducir el color crema. Lo tomamos de esta forma y lo pasamos por esas 2 gasitas que tenemos ahí. Ajustamos el matizado, y subimos aquí con 2 cadenas. Giramos el trabajo y vamos ahora, recuerden que me cuenta como un punto alto sin terminar. Entonces nos vamos, igual que hicimos siempre, vamos a trabajar en esta vuelta, la subes sobre el punto popcorn donde tenemos el punto que cerramos el punto popcorn. Lo haríamos sobre este y sobre este. Aquí. Entonces vamos a tomar el punto que está sobre el punto popcorn y ahí vamos a hacer un punto alto separado con 2 cadenas y otro punto alto en ese mismo punto, igual que hicimos en la vuelta de las subes anteriores. Solo ahora es que lo estamos haciendo con el color crema, y con este hilo es un poco más difícil verlo, pero es lo mismo que hemos hecho en las vueltas anteriores donde tenemos la sube. Vamos a hacer la última V sobre el último punto popcorn. Tomamos el punto y ahí hacemos un punto alto separado por 2 cadenas y un punto alto sin terminar. Tomamos hilo y nos vamos sobre el punto bajo de la vuelta anterior y hacemos un punto alto sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por las 3 gasitas, y así hemos finalizado esta vuelta. Vamos a subir ahora con una cadena, giramos el trabajo y en este punto aquí vamos a hacer un punto bajo, una cadena, igual que hemos hecho para comenzar a hacer los puntos en la otra vuelta. Un punto bajo, una cadena, tomamos hilo y hacemos 5 puntos altos en el espacio de las 2 cadenitas. Dejamos la gasita, nos vamos para el primer punto alto que hicimos aquí. Tomamos la gasita y la pasamos por el primer punto, hacemos una cadena y nos vamos a la unión de las 2 subes, y ahí en el centro hacemos un punto bajo, una cadena, y volvemos a repetir 5 puntos altos. Finalicé los 5 puntos altos y voy a irme sobre el primer punto alto. Voy a introducir el gancho, voy a tomar la gasita del quinto punto y lo paso por el primero. Hago una cadena y me voy a la unión de las 2 subes, y aquí hago en el centro un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir hasta llegar al final de esta vuelta. Vamos a hacer un punto bajo aquí donde tenemos los 2 puntos altos sin terminar juntos de la vuelta anterior para finalizar esta vuelta. Este punto bajo lo vamos a dejar sin terminar. Ya yo corté el hilo porque vamos a hacer un cambio de color al matizado. Vamos a tomar el hilo de esta forma y lo pasamos por esas 2 gasitas. Esto es si ustedes quieren hacer el cambio de color. Vamos a subir aquí con 1 y 2 cadenas que me cuentan como un punto alto sin terminar. Giro el trabajo, voy a tomar hilo y aquí tengo el punto popcorn y tengo que tomar el punto que está cerrando ese punto popcorn, y ahí voy a hacer un punto alto separado por 2 cadenas y en ese mismo punto otro punto alto.
tomo hilo y me voy al siguiente punto popcorn, y en el punto que cerró ese punto popcorn voy a hacer un punto alto separado con 2 cadenas y otro punto alto en ese mismo punto. Y como ven, ya las vueltas todas se van repitiendo. Yo les quise mostrar cómo hacer los cambios de colores por si ustedes desean hacerlo. Entonces vamos a continuar tejiendo hasta alcanzar la altura que necesitemos por cada talla. Ahí nos vamos a encontrar y yo les voy a mostrar la secuencia de colores que yo he hecho. Aquí les muestro cómo es que vamos a hacer el diseño de colores. Le di 3 vueltas en el color matizado y fui alternando una vuelta de color crema y uno de matizado hasta tener 1, 2, 3 y 4 vueltas en crema. Y después comencé a darle 1, 2, 3 y 4 vueltas en matizado y volví a repetir lo mismo. Fui alternando una vuelta de crema y una vuelta de matizado para tener 4 vueltas de color crema y finalizar con 3 vueltas de matizado en el otro lado también. Ya hemos finalizado, entonces ahora vamos a comenzar a cerrarle para hacer los puños. Al revés, y ahora vamos a doblarlo a la mitad. He puesto un marcador dejando los centímetros que necesitamos para la abertura y vamos a estar cerrando con la hebrita que dejamos este costado. Y del otro lado vamos a atar una hebrita de hilo para hacer lo mismo. Ahora vamos a comenzar a cerrar aquí. Introduje el gancho en el último punto. Aquí tenemos el punto popcorn por el derecho y aquí en el revés introduje el gancho y vamos a pasarlo en el otro lado. Aquí donde teníamos este punto alto, vamos a pasar y vamos a ajustar ahí con una cadena. Yo me voy a estar deslizando punto por punto. Tenemos que tener siempre la pieza enfrentada. Aquí tenemos un popcorn, aquí tenemos el otro y así vamos a irlos cerrando de forma tal que nos quede cada línea pareja con el frente y la espalda. Entonces vamos a tomar el hilo y ahora voy a irme al siguiente punto que es este. Voy a tomar los dos y me voy a ir del otro lado por debajo de los dos para que me quede más fuerte el cierre. Y ahora me voy al siguiente punto, tomo 2 hebras de este lado y tomo 2 hebras del otro lado. Y así nos va quedando el punto deslizado. Entonces vamos a hacerlo aquí donde tenemos la unión del punto popcorn, introducimos el gancho y también del otro lado donde tenemos la unión y hacemos un punto deslizado. Y vamos a seguir haciendo así puntos deslizados hasta llegar al marcador. También este cierre aquí en el costado lo pueden hacer con una aguja lanera o si no lo pueden seguir haciendo como yo lo estoy haciendo hasta llegar aquí al marcador. Quité el marcador porque ya me deslicé en el último punto y entonces corté el hilo y voy a ajustar aquí. Y ya tenemos la abertura y cerrado el costado. Así nos ha quedado por el revés. Aquí les muestro cómo nos quedó el cierre por el derecho con el punto deslizado. Ya lo hemos cerrado aquí en los costados. Ahora le vamos a dar la figura. Vamos a tomar la pieza por el centro y la vamos a echar hacia atrás. Así le hemos dado la forma a la chaqueta de forma tal que quede un triángulo a un lado y un triángulo al otro. Aquí tenemos la abertura para introducir el brazo y al cual después le vamos a estar haciendo un puño y le daremos también una vuelta alrededor de todo el contorno. Vamos a comenzar a hacer el puño en uno de los orificios para introducir el brazo. Nos vamos a ir aquí donde conectamos en el costado y vamos a poner hilo. Ahí ya yo lo até y voy a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas y me cuenta como un punto alto. Y vamos a estar ubicando los puntos altos de forma tal que nos den números pares. Yo voy a hacer 28 puntos altos. Vamos a irlos ubicando que no nos queden ni muy separados ni muy juntos. Entonces vamos a seguir haciendo así los puntos altos por toda la vuelta y nos vamos a encontrar aquí. Realizar esta vuelta deslizándonos en el primer punto que hicimos. Y ahora vamos a comenzar a hacer el punto elástico. Vamos ahora a tomar este punto alto por delante
tomamos hilo, sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2 y hacemos 2 cadenas. Y esto me cuenta como un punto alto por delante. Y ahora nos vamos al siguiente punto alto de la vuelta anterior, lo tomamos por detrás, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por 2. Vamos a repetir, vamos al siguiente punto alto de la vuelta anterior, lo tomamos por delante, sacamos este punto hacia adelante, tomamos hilo, pasamos, tomamos hilo, pasamos por 2, tomamos hilo y pasamos por 2. Y ahora vamos a tomar el siguiente punto alto por detrás, tomamos hilo y sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por 2. Y ahora repetimos, lo tomamos por delante, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por 2. Y así vamos a hacer todas estas vueltas de puntos altos por delante y puntos altos por detrás. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto alto por detrás y deslizándonos aquí en este punto. Pero yo voy a hacer un cambio de color, por eso corte el hilo y vamos a hacer lo mismo, solo que ahora vamos a introducir el gancho ahí en el punto que hicimos 2 puntos de cadena en el segundo punto y vamos a tomar el color crema y lo vamos a pasar por las 2 gasitas y vamos a ajustar el color matizado y vamos a tomar este punto por delante tomando el color crema, tomamos hilo y pasamos por esas 2 gasitas y hacemos 2 cadenas. Y ahora ya seguimos trabajando regularmente. Vamos a tomar este punto que está por detrás y el que está por delante, solo que ahora hemos hecho un cambio de color. Entonces ahora este que está por detrás lo vamos a tomar por detrás y así vamos alternando siguiendo la secuencia que tenemos de la vuelta anterior. El que está por delante y el que está por detrás y nos vamos a encontrar cuando lleguemos aquí. Vamos a finalizar esta vuelta con un punto alto por detrás y nos deslizamos en el primer punto que hicimos. Y ahora vamos a tomar este punto por delante, hacemos 2 cadenas y ahora tomamos el siguiente punto por detrás, siguiendo la secuencia que está por delante y el que está por detrás. Y así vamos a seguir haciendo, eso es a gusto de ustedes. Yo aquí hice 2 vueltas con el matizado, he hecho 2 vueltas, voy a hacer 2 vueltas con el crema y voy a hacer 2 vueltas nuevamente con el color matizado. Entonces cuando hayamos terminado todas las vueltas nos vamos a encontrar. Así nos ha quedado terminado el puño y vamos a hacer igual en el otro lado. Quería mostrarle cómo nos quedaron los 2 puños ya terminados. Aquí vemos el diseño que hicimos en la espalda con las 4 vueltas del punto popcorn. Y entonces nos queda esta franja. Vamos entonces a comenzar a hacer lo que es todo el contorno de la chaqueta. Para hacer el contorno de todo el cuello, la parte baja de la chaqueta, nos vamos a ir aquí a la parte de abajo de la chaqueta y vamos a anudar hilo en una de las esquinas y vamos a comenzar con puntos altos. Aquí donde anudamos el hilo vamos a hacer 3 cadenas en el espacio de este lado aquí del popcorn. Vamos a hacer un punto alto sobre el popcorn donde teníamos el punto que cerraba el popcorn y aquí en este espacio entre el punto bajo que tenemos vamos a hacer un punto alto y del otro lado del punto bajo otro punto alto sobre el popcorn, un punto alto y a cada lado del punto bajo hacemos un punto alto y así vamos a hacer donde quiera que tenemos el punto popcorn. Después nos vamos a encontrar que tenemos aquí el punto en V. Déjenme encontrarlo, aquí está. Tenemos aquí donde tenemos la unión de el punto en V, vamos a hacer un punto alto y donde tenemos las 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos,
un punto alto en la unión y 2 donde tenemos las 2 cadenas. Y así vamos a dar toda la vuelta de puntos altos. Vamos a finalizar esta vuelta deslizándonos en el tercer punto de cadena. Y ahora vamos a tomar este punto alto por delante. Tomamos hilo, sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2 y subimos con 2 cadenas. Y esto me cuenta como un punto alto por delante. Ahora tomamos hilo, nos vamos al siguiente punto de la vuelta anterior, lo tomamos por detrás y hacemos un punto alto por detrás. El siguiente lo hacemos por delante, el que sigue por detrás y así vamos alternando un punto alto por delante y un punto alto por detrás. Recuerden que la vuelta que acabamos de finalizar tiene que ser una vuelta de números pares. Y vamos a ir haciendo la siguiente vuelta igual que hicimos los puños. Ahora en la tercera vuelta vamos a tomar el que está por delante, el que está por detrás y así toda la vuelta. Y vamos a darle la cantidad de vueltas que necesitemos para hacer todo el contorno de la chaqueta, igual que hicimos en los puños. Si quieren hacer un cambio de color lo pueden hacer y si no lo pueden hacer todo sólido. Entonces nos vamos a encontrar cuando hayamos terminado todas las vueltas del contorno de la chaqueta. He dado 6 vueltas de punto elástico, 2 de matizado, 2 de crema y 2 de matizado, igual que hicimos aquí en los puños. A mis amantes del crochet les muestro la chaqueta terminada en la modelo que nos ha quedado preciosa. Es muy cómoda, muy abrigada, muy apropiada para estos meses de invierno que se nos avecina y que también la podemos adaptar muy fácilmente a todas las tallas. Espero que les haya gustado y si es así les pido un like, a que me compartan, a que se suscriban si aún no lo han hecho y a que me sigan en mi canal de Instagram de 3 Crochet. Nos vemos pronto. Bye bye.